de 15 años se derrumbó en un instante. Se sintió completamente ridícula y absurda. En ese momento, juró en silencio que Takeo pagaría el precio. Reiko descubrió que el niño no era hijo de Takeo. Probablemente era hijo de Junko de su matrimonio anterior. Su confidente se ofreció a ayudar a Amy a llevar a Takeo y Junko a los tribunales. Amy podría entonces asegurarse millones de yenes en concepto de pensión alimenticia. Sin embargo, Amy declaró que unos pocos millones de yenes en concepto de pensión alimenticia nunca podrían aliviar el dolor que le habían infligido ni restaurar la felicidad que había perdido, dado que la ley no podía castigarlos. Ella misma se vengaría de Takeo y Junko. Amy planeó primero quebrarlos psicológicamente. Solicitó convertirse en la tutora privada del hijo de Junko. Amy pudo confirmar una cosa: este chico al menos sentía cierto afecto por ella. Ryota era guapo y nunca le faltaban admiradoras entre sus compañeras de clase. Sin embargo, como estudiante de secundaria sin experiencia, anhelaba un contacto más cercano con el chico que le gustaba, pero temía el rechazo o los malentendidos. A menudo necesitan mucho tiempo para superar su timidez e inquietud. Amy, sin embargo, sabía perfectamente cómo aprovechar y crear oportunidades, aprovechando la base emocional que había sentado a través de este contacto físico, y observando las miradas nerviosas y evasivas de Ryota, fruto de su timidez. Amy estaba segura de que no tardaría mucho en atraparlo en la trampa del amor incipiente. Su suegra se preguntaba por qué Amy, que claramente no tenía necesidades económicas, de repente deseaba volver al trabajo. Amy le explicó que su hijo había crecido. La prolongada vida como ama de casa se había vuelto algo tediosa, por lo que deseaba volver a su querido papel en la educación. La suegra instó a Amy a que no se malinterpretara, no tenía ninguna objeción. Pero quería saber si Amy lo había hablado con Takeo. Una cuestión siempre había preocupado a Amy: si Ryota era realmente el hijo ilegítimo de su marido. Las notas de inglés de Ryota eran menos que satisfactorias y se acercaban los exámenes de fin de trimestre. Amy quería darle clases particulares, para que el aprendizaje fuera menos tedioso. Pensaba establecer objetivos y recompensas. Entonces, la mirada de Amy se posó en el colgante con motivos de videojuegos que colgaba de la mochila de Ryota. Le dijo que ella también jugaba a ese juego. Al oír que su profesora también jugaba, los ojos de Ryota, antes apagados, se iluminaron de repente. Cada vez que se mencionaban los videojuegos, Ryota, que solía estar nervioso, se volvía seguro y sereno. Amy le prometió que si Ryota sacaba más de 85 en los exámenes finales, le regalaría un conjunto de skins para el videojuego y le ayudaría a subir de nivel. En realidad, Amy ya había investigado en privado los intereses de Ryota para salvar la distancia. Ryota se abrió y bajó la guardia. El siguiente paso era indagar poco a poco en su situación familiar. Al saber que Amy había conseguido acercarse al hijo de Junko, la expresión de Reiko se volvió repentinamente inquieta. Se comprometió a ayudar a Amy en todo lo posible. Sin embargo, como alguien que había sido testigo de todo el viaje de Amy y Takeo a través de la juventud y hacia la felicidad, aún recordaba la radiante sonrisa de Amy en su boda. Aunque la infidelidad de Takeo era despreciable, aún esperaba que Amy hablara con él para resolver las cosas. Si no era por ella misma, entonces por su hijo de 5 años. Quizás conmovida por las palabras de su mejor amiga, Amy decidió darle a Takeo una oportunidad para negociar. Tras este periodo de esfuerzo, las notas de Ryota habían mejorado drásticamente, cumpliendo con éxito los objetivos que Amy le había marcado, tal y como habían acordado. Ryota añadió a Amy como amiga en el juego y recibió un skin de edición limitada. Justo cuando estaba a punto de empezar una partida, el teléfono de Ryota sonó. Takeo, al enterarse de los excelentes resultados de Ryota en los exámenes, llamó inmediatamente para felicitarlo. La llamada de Ryota hizo que Amy se diera cuenta de que la persona al otro lado del teléfono bien podría ser su marido. Ese doloroso recuerdo volvió a pasar por la mente de Amy. Reprimiendo su ira, Amy le preguntó a Ryota si era su padre quien llamaba. Tras un momento de silencio, Ryota le dijo a Amy que se podía considerar su padre, pero que no era su padre. Para ser precisos, era un hombre que lo cuidaba como un padre. Antes de que Ryota naciera, su padre biológico había abandonado a su madre. Por lo tanto, no tenía ningún recuerdo de su padre biológico y su madre se negaba a hablar de él. Desde que tenía uso de razón, este hombre siempre había estado a su lado. Como su madre trabajaba muchas horas, a menudo era este hombre quien lo cuidaba. Cuando tuvo edad suficiente para comprenderlo, supo que ese hombre era el novio de su madre. Poco a poco, se acostumbró a su vida juntos. Amy se obligó a mantener la compostura mientras le preguntaba a Ryota si nunca se había preguntado por qué no se habían casado. Esta pregunta dejó a Ryota momentáneamente sin palabras. En ese momento, un profesor de la oficina de orientación informó a Ryota de que su madre se había desmayado y estaba en el hospital. Al oír la noticia, Ryota salió corriendo por la puerta. Aunque ahora sabía por Ryota que Takeo no era su padre biológico, Amy no podía quitarse de encima una sensación de inquietud. ¿Estaría Takeo tan frenético como Ryota si se enterara de que Junko había sufrido un desmayo? Efectivamente, poco después, Takeo envió un mensaje de texto a Amy diciéndole que trabajaría hasta tarde y que no tenía que esperarlo para cenar. Amy, incapaz de esperar mientras seguía en el trabajo, se dio la vuelta y corrió directamente al hospital, en lugar de darle vueltas a la cabeza. Quería verlo por sí misma. Amy llegó al hospital muy nerviosa y localizó la habitación de Junko. Sin embargo, su marido no estaba por ninguna parte. Quizás estaba siendo demasiado sensible. Al fin y al cabo, ella solo era una amante. ¿Cómo iba a abandonar su marido su trabajo para correr a su lado? Justo cuando Amy estaba a punto de volver a la escuela, una figura familiar pasó junto a ella. Quizás, en su prisa, Takeo ni siquiera se percató de la figura de su esposa que se alejaba, y se dirigió directamente a la sala. Justo. ¿Te gustó el resumen? ¿Qué piensan de hacer el resumen de la historia completa? Deja tu opinión en comentarios.